tardes, bienvenidos a Esta Boca es Mía. El tema de hoy, espionaje militar en democracia. ¿Realmente sorprende? Tenemos aquí como invitado, además Leo Borges como panelista hoy, trabajaste en el Ministerio de Defensa, seguramente tendrás una mirada desde el adentro que está muy buena y sirve al debate. Invitado especial por nosotros hoy, Eduardo Fernández, dirigente del Partido Socialista. Bueno, que tuvo durante mucho tiempo contacto con esta persona que termina siendo, según el archivo Berruti, bueno, justamente espía en democracia. Este espía o su vinculación al trabajo de espía no es lo único que surge de estos archivos, estamos de acuerdo. Tampoco surgió ayer. De hecho, Samuel Blixen, que accede a esta información, lo publica en octubre del año pasado. O sea, no es nuevo. Ahora, hay muchas cosas para analizar en esto, ¿no? A usted primero que a nadie, la sensación de enterarse de que alguien que tuvo a su lado, que, bueno, en quien de alguna manera habrá confiado más o menos, pero que llegó a lugares importantes y estratégicos, bueno, resultaba ser un espía. ¿Lo pone en duda o no, para empezar? ¿Lo pongo en duda qué? Que sea espía, que haya sido espía. Bueno, está en los archivos. Bueno, de que él daba información. Sí, pero en los archivos hay muchos que opinan que hay carne podrida. Por lo tanto, ahí vamos a otro debate, ¿no? Bueno, ¿cuánto vamos a creer o qué trascendencia hay que darle a lo que aparezca en estos archivos? Está bien. Si él no hubiera sido, yo me hice la pregunta, si no hubiera sido, cuando el año pasado salió la información y empezó a manejarse, él lo hubiera negado, lo hubiera planteado, ¿verdad? No se iba a permitir que estuvieran enchastrando su nombre o su historia, que no ha sido corta, ¿verdad? Porque estuvo en el movimiento sindical, estuvo a nivel partidario acá en Montevideo y luego accedió a cargos o a responsabilidad importante en La Valleja, en el Frente Amplio, pero también en el Club de Leones. Por tanto, ha andado por todos lados. Y yo creo que si él no hubiera sido y no fuera esa persona... Habría salido a limpiar el nombre antes. Claro. Ahora, la carne podrida, ¿quién la podía tirar? No sé. Esos fueron los archivos que consiguió Blixen y que se publicaron. Y que luego de pasar tantos meses, ahora lo toma el diario El País, ¿verdad? Paula Banquet lo profundiza y, bueno, aparece todo esto, ¿verdad? Bien, y con respecto a la otra parte de la pregunta, ¿cómo se puede traducir en palabras la sensación? No sé cómo... Es difícil. No me imagino. Sí, yo me imagino que me pregunta. Sí. Uno cómo se siente, decir, yo tenía un tipo al lado que ¿Qué tanto intimó o le abrió las puertas de su vida privada? Sí. A ver, vivíamos cerca, a 4 cuadras, ¿verdad? Por tanto, nos veíamos, íbamos juntos cuando volvíamos de las mesas representativas muchas veces, los dos en Sayago, y teníamos una relación sindical muy cercana y por tanto yo fui a su casa, él vino a la mía, es decir, había una relación personal muy clara, es decir, es como que uno diga, y este amigo estaba al lado mío, y ahora yo vuelvo a preguntarme permanentemente, ¿no? Primero en lo personal, ¿qué era lo que tenía que investigar? Ahora vamos a eso. Bueno, pero digo, ¿por qué lo pregunto? Porque usted me pregunta lo personal. Después vamos a lo que significa que espíen en democracia, ¿no? Y que no solo que se espíe en democracia, se espíe en dónde se espía. Bien. Usted se pregunta qué tanto tendría para averiguar, o sea, que eso es lo que de alguna manera yo querría dejar para dentro de un instante nada más. Pero en cuanto lo supo, se habrá enterado en octubre, cuando sale en brecha. Bien. ¿Trató de contactarse con él? Al principio sí intenté hacer una llamada, pero bueno, no tuve suerte y ahí quedó. Y lo que hice va enseguida... A ver, yo vi el informe, lo leí y no concluía que fuera él, porque no estaba el informe no decía claramente para dónde iba. Después empezamos, me contacté con Richard y con algún otro compañero de cervecería, del PCNT, y empezamos a estudiar el informe que había hecho
Blixen, y ahí llevaba claramente que era él. Es más, Richard dice ahora, además, lo dijo en aquel momento, una parte donde dice, yo me voy... Y en una asamblea, es cierto, quedaban dos, o sea, tiene que ser esa persona. Y es él. Y además una cosa muy clara para mí. En la mesa representativa iban 2 por la Federación de la Bebida, pues sí, iban 2 por todas. Y de la Federación iba 1 de Coca-Cola y 1 de Fábrica Nacional de Cerveza. El informe de Blixen dice que era de Coca-Cola, supuestamente, el topo, como le nombra. Sí. Sin embargo, no, claramente, porque nombra también quién era el que iba de Coca-Cola, que en aquel momento era Burgos. Por tanto, no había más, que era él. Bien. En cuanto llegan a esa conclusión de identificar la persona, me imagino que la mente habrá empezado a tratar de recorrer senderos, o sea, hacer camino para atrás. ¿Qué pude haber dicho, cuándo, qué? Si había algo que pudiera comprometerlos en algo. Yo digo, cuando nosotros salimos... A ver, porque estoy hablando de que no nada que sea ilícito, pero de alguna manera muchas veces nosotros en la confianza con una persona, además que si está en tu misma línea, ¿no?, que milita con vos, bueno, podés llegar a expresar cosas que tal vez no lo harías públicamente por un tema de cuidado y de sentido común, ¿no? Sí, claro. En lo personal uno podría decir, pero mirá, este fulano de tal, que es no sé qué diablo. Sí, como mínimo, ¿no? Claro, sí, por uno decir, por utilizar palabras, pero no quiere decir utilizarlas pensando es tal cosa, sino en las expresiones. Pero, no sé, nosotros discutíamos mucho estrategia sindical, por cierto. Es más, siempre en el movimiento sindical sabemos hay corrientes sindicales y por tanto él, una vez que se afilió al Partido Socialista, también operaba en la Federación de la Bebida tratando de impulsar los planteos que se llevaban adelante, que a veces había diferencias. Sí, que era hasta dividía opiniones también. Exacto, que va a tener diferencia. Pero qué cosa, por eso digo, ¿cuál era lo otro? La vida familiar, bueno, sí, podía plantearle la vida familiar, ¿qué otras cosas? Dentro del propio Partido Socialista a veces, ahora estos días se ha hablado, ¿no?, él estaba en el equipo sindical que había en el partido, que era un equipo muy grande, muy importante, donde todo lo que hacíamos fundamentalmente era decir, distribuir trabajo en la central para tener más peso. Pero no había otra cosa, por eso uno se pregunta así sencillamente, ¿qué es lo que hacía? Pero yo lo que quiero decirle es una cosa, claro, nosotros pensamos como seres humanos que somos, comunes, dentro de nuestra realidad. Sí. Mientras que los servicios de inteligencia y el espionaje piensa de otra manera, ¿verdad? Porque si no, no puedes estar al lado de los compañeros sacando información para otras cosas. Porque otra cosa es cuando se dice se necesitan los servicios de inteligencia para ver la defensa del país, la defensa nacional. Bueno, ahí se puede tener información en general, pero la otra, esta es la de meterte dentro de tu casa, meterte dentro de tu sindicato, meterte dentro de tu partido y estar llevando, pero no llevando siquiera información para decir a otro que compite contigo, no, a unos servicios que para qué lo usaban, no sé. Bien, desde ese lugar, esa sensación de que todos podemos ser enemigos, ¿no? Porque no, es la inteligencia al servicio no de la defensa nacional para afuera, sino de defensa de otras cosas para adentro. Todos fueron espiados, hasta también partidos tradicionales. Una primera reflexión del panel, ¿qué les parece? Yo creo que esto hay que encuadrarlo en la hipótesis que en esa época los servicios de inteligencia que respondían al poder político de la época se habían delineado. Yo creo que la pregunta que se hace Lalo es muy pertinente, es decir, ¿cuál es el objetivo de la información? Y estamos hablando de un plano estrictamente profesional, vamos a dejar de lado, digamos, toda la sensibilidad personal que uno le puede afectar, digamos, el saberse espiado, digamos, el sentir la intromisión en la vida privada por parte de un agente del Estado. Vamos a dejar de lado eso, que es un sentimiento natural y obviamente comprensible y compartible. Me parece que el aporte que podemos hacer es tratar de entender el fenómeno en su conjunto y no quedarnos, digamos, solamente en la superficie. Pero ¿cuál es el fenómeno? Es un país que habilita que un servicio de inteligencia espíe en democracia partidos políticos, organizaciones sindicales, es decir, estructuras legales ilícitas. A eso voy. O el fenómeno es
que hay un lobo solitario trabajando para otro lobo solitario. ¿Cuál es el fenómeno? No hay un lobo solitario trabajando para otro lobo solitario, al punto de que esta persona se jubila luego de 33 años de servicios reconocidos al Estado uruguayo, en el Ministerio de Defensa. El concepto inicial me parece es, ¿cuál era la hipótesis de conflicto o de riesgo institucional o de lo que sea que habilitaba ese trabajo de inteligencia? ¿Cuál era la hipótesis? Porque en definitiva, si no existía esa hipótesis, era digamos, un derroche de dinero, le pagaban a alguien para que trajera chisme de la vida personal o de eso todo. O sea, bueno, eso no tiene sentido. El sentido es ese, es ¿cuál era la hipótesis que en ese momento se manejaba? Tenemos que saber eso, porque si no conocemos la directiva política... ¿Y cuál sería? ¿Qué aventura? Bueno, pero yo ¿La fragilidad de la democracia? O sea, no, lo primero es reconocer que había una directiva política en democracia que habilitaba y mandataba este trabajo. Eso me parece que es lo primero. ¿Hoy no? Yo no lo sé. Me imagino que los servicios de inteligencia siguen trabajando, quizás con otra dirección. Vamos a limpiar los conceptos, como decía Esteban Ferreira, que el médico limpia el bisturí antes de operar. Vamos a limpiar los conceptos. La inteligencia existe, es una estrategia militar y policial que está vigente en el mundo entero y mucho más después del 2001. ¿Está? O sea que el ejército y la policía lo hacen las empresas. La inteligencia existe. Hay un proyecto de ley de inteligencia que está en el Parlamento. ¿El agente encubierto decís? ¿Ah? Por ejemplo. Pero eso para el Ministerio del Interior. Pero bueno, el proyecto está de inteligencia militar e inteligencia policial. Eso por un lado. No vamos a demonizar la inteligencia porque está y existe. ¿Es necesaria? Acá hay consenso en que es necesaria. Está y existe. Si mañana hay una organización que va a poner una bomba en el Palacio Legislativo y vos le infiltrás a alguien, eso está bien, porque eso es forma de investigar. Pero no podés infiltrar a alguien en una organización como Plena Memoria y Justicia que es lícita. Pero el punto es, no es la inteligencia en sí, sino el propósito. ¿Cuál es el propósito de las Fuerzas Armadas en infiltrar gente? Y ahí nosotros tenemos que irnos a la historia de que la doctrina de la seguridad nacional fue la que, de alguna manera, hizo caminar a los militares durante los años 50, 60, 70, 80. ¿Tá? El tema es, ¿esa doctrina sigue existiendo o a partir del 2006 el Frente Amplio la está intentando cambiar? El Frente Amplio la está intentando cambiar. Está claro esto, ¿no? De alguna manera los sucesivos ministros de Defensa, desde Azucena Berruti en adelante, han intentado cambiar esa doctrina de la seguridad nacional. Pero es obvio que en los 90 todavía seguía esa idea de que el monstruo y el fantasma estaban en el PIT-CNT, en el MPP, en el Partido Socialista, y esa de alguna manera es la razón por la cual teníamos un topo dentro, o una rata, y me acuerdo de Scorsese, la película Los Infiltrados, con ese lenguaje coloquial. ¿Y cómo aplica esta lógica? Primero, tu lógica descartaría que hoy todavía se pueda seguir existiendo esa inteligencia. No con esa doctrina. Bien, ¿y cómo aplicaría esa lógica cuando se investigaba partidos tradicionales, otros políticos, fuera del cuco de donde se estaba gestando? Que el hombre más temido por la dictadura era Wilson Ferreira Aldunate. Ahí arranca, exacto. Y era blanco. Era el hombre más temido. Quien está a mi derecha fue preso por escribir algo sobre Ferreira Aldunate, ¿verdad? O sea... No exactamente sobre eso, escribí sobre la dictadura y sobre el destino de los desaparecidos y los políticos presos que habían sido asesinados. Tenemos un montón, ¿no? O sea, desde lo que era la censura a pie de imprenta que le hacían al... No, o sea, de alguna manera era Wilson. Entonces, ¿por qué los partidos tradicionales? ¿Por qué un hombre como Valle, por ejemplo? ¿Por qué Leonardo Costa? Bueno, en realidad ahí no lo sé, pero estoy seguro que la doctrina de la seguridad nacional seguía, de alguna forma, siendo la doctrina que los militares seguían. Y Castiglioni ni que hablar, primero. ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Creo que no puede sorprender esto porque los militares luego de la dictadura siguieron estando en los lugares en los que estaban. Entonces, siguieron haciendo lo que hacían. No creo que esto sorprenda. A mí lo que me preocupa es hasta dónde llegaba esto, que creo que no cabe duda que es una red. Porque si uno va uniendo los artículos que publica Blixen, se habla de gente reclutada en la Intendencia, que facilitaba planos de casas. Se habla de gente habilitada en Antel, que facilitaba el acceso a un carnet que te permitía pinchar un teléfono. Entonces me parece que ahí es donde vamos a tener realmente que ahondar hasta dónde era la magnitud de esto y hasta dónde era una cuestión militar o hasta dónde también había, ministros de defensa, gobiernos que de algún modo pudieran estar al tanto de esta situación. A mí me preocupa hasta dónde los brazos de esta red alcanzaba, porque me parece que acá no hablamos, por supuesto que de lobos solitarios, y no sé si hablamos solamente de militares. Pero peor, porque los archivos que encuentra Azucena Berruti
¿Alguien duda que los colocaron ahí? No tienen información de los desaparecidos, tienen información de los topos. No, pero además, ¿alguien duda que los colocaron ahí? Además se actuó con una torpeza, porque si yo voy sin aviso a lacrar una oficina, porque presumo que allí hay determinadas cosas, la lacro, la dejo sola una noche y me voy. Se dice que cuando se regresa los archivos de la OCOA, que podían ser los más interesantes respecto al destino de los desaparecidos, ya no estaban. Entonces, desde ese momento hasta ahora se ha actuado con una torpeza. O bueno, no sé, vos hablás de algo más que torpeza, de intencionalidad quizá. Yo creo que es tiempo de empezar a trabajar seriamente sobre el tema, porque también creo que hay algo de buena noticia, y es que todo lo que se hacía se documentaba. Y entonces yo creo, soy optimista respecto a que una búsqueda exhaustiva pueda dar... exhaustiva, correcta y con las personas que tienen que hacerlo, Pero ¿no? ahora todo lo que se hacía se documentaba, planteás, y eso es como la buena noticia. Permítanme volver a insistir con la mirada que algunos otros tienen sobre lo que pueda haber en esos archivos. No, pero sobre inteligencia y contrainteligencia. ¿Qué se cuela, qué no se cuela? Sí, pero yo creo que de las cosas que quedan planteadas en esas, digamos, dudas o lagunas que uno tiene que tratar de llenar en función de la información que tiene, es que si entramos en la hipótesis que plantea Leo, que me parece que es, digamos, de recibo y que de alguna manera Verónica también secunda, si hay un mensaje que se pretende dejar al permitir ese acceso tan ingenuo, digamos, a esos archivos, quiere decir entonces que quizás otras personas insospechadas hoy por hoy, quizás muy encumbradas, y quizás hoy que tengan o hayan tenido algún rol importante, hayan caído en esa misma acción de trabajar como agentes de la inteligencia militar. Porque si no, no se entiende cómo un servicio de inteligencia, salvo una torpeza muy grande, entregue, digamos, a la opinión pública, a alguien lo deje expuesto, porque generalmente los servicios de inteligencia, si algo preservan, es la identidad de sus miembros, porque en eso se basa, digamos, la confianza y la eficacia del trabajo. Si cualquier persona que trabaja en esas tareas queda expuesto a la opinión pública, evidentemente la tarea cae. Entonces quiere decir que si se deja expuesto es porque seguramente hay algún otro expediente, algún otro nombre o apodo o seudónimo que quizás donde estaba infiltrado y que quizás pasaba información, porque cuando entramos en este ámbito de la especulación, cuando entramos en este ámbito de la conjetura, todo es posible. ¿Por qué una conjetura puede ser admisible y otra conjetura no puede ser admisible? ¿Por qué movía la cabeza, Porque Fernández? creo que estamos entrando en un... Bueno, vamos a empezar a ver cómo responsabilizamos a otros y no a quien tiene la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? Primero que agente nada, nada más? Sí, primero que nada, voy a decir, hace unas horas, el brigadier Bonilla dijo, son lobos solitarios. Bueno, sí, Yo voy a decir lo siguiente. Yo voy a decir lo siguiente. Yo puedo mañana retirarme y decidir ayudar, no sé, ponerme a escribir porque por hobby escribo, o plantar en mi casa rosas porque es un hobby, o dedicarme al club de fútbol del barrio porque es un hobby. Ahora, a espiar gente y a buscar información, esto es lo que hay que decirlo, porque si no, bueno, vamos a empezar a especular. Bueno, los servicios de inteligencia siempre, perdón, estoy hablando, siempre existieron, ¿no? Y entonces está bien. No, si existieron, y existieron mal, y de hecho existieron mal, y yo voy a decir además, todavía voy a seguir preguntándome para qué nos espiaban, pero bueno, algo buscaban, algo estaban haciendo. Yo puedo compartir que continuaban con su cabeza de doctrina de la seguridad nacional, su cabeza de dictadura, ¿verdad? Sí. De perseguir a la gente. Como se acusa también que, por ejemplo, Extupamaros continuaban con su cabeza de cuidado, que va a haber que hacer revolución otra vez. Estamos hablando de esto. ¿Por qué vamos a hablar de otro? Vamos hablando de ellos. Ellos seguían con esto. La doctrina de la seguridad nacional no la impusieron los Tupamaros. Usted podemos jugar todo lo que quiera. No, pero Fernández, en este caso está clarísimo. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque es natural entender que se sigan con ciertos criterios y doctrinas aún cuando la realidad sea otra. ¿Sabe por qué le digo? Porque para un lado y para el otro. Poder e hicieron el mal que hicieron. Y el pueblo uruguayo, todo el pueblo uruguayo, logró reinstalar la democracia, ¿verdad? Unos más perseguidos, otros menos, por supuesto, pero todos sufrimos. Ahora, todos trabajamos para lograr la democracia. Cuando logramos y empezamos a transitar
tratando de fortalecer las instituciones democráticas y algunas otras instituciones nuevas que empezaron a aparecer, ¿cómo es posible que las Fuerzas Armadas o alguien dentro de las Fuerzas Armadas mandaba, porque no venían solos los topos, a investigar? Y hay que preguntarse porque además eso es muy malo. Yo voy a decirle lo siguiente. Hace un tiempo atrás, cuando todo el caso Nisman en la Argentina, por casualidad me encontré con un libro de un periodista que investigó sobre el caso Nisman y buscó mucha información, pero a mí lo que me asustó fue cómo operaron y operan en la Argentina los servicios de inteligencia. Cómo operaban y operan. Y no operan, y algunos operan, como dijera algunos por hobby, es decir, no están ni siquiera atados al mando de las Fuerzas Armadas, porque lo tienen armado como un instrumento donde chantajean, donde manejan cosas muy comprometidas, digamos, para la sociedad. Y generan situaciones, ¿verdad?, que llevan a que la sociedad empiece a complicarse. Porque bueno, pero usted mismo lo dice, ahora, ni siquiera estaban atados a los mandos superiores. Y de alguna manera es lo que está preguntándose Graciano Pascale. ¿Cuáles son en realidad las otras complicidades? Bien, Carlos Pela es periodista, tiene una columna muy interesante desde esa misma perspectiva. Cuestiona, sin quitarle o sin justificar al canalla que ejerció como espía, pero dice, bueno, cuidado con quedarnos con el nombre y su identidad y no analizar la impunidad de un montón de arreglos político-militar que de alguna manera han permitido que esto se diera, ¿no? Entonces, creo que es un poco lo mismo que está planteando Pascal. Reconocemos que el espionaje puede ser legal dentro de determinado marco o ilegal. Pinchar un teléfono en democracia, si no hay una orden judicial, es ilegal. O sea que tiene que haber responsabilidades judiciales. No sé cuál será la figura. En estas últimas horas, la Federación de la Bebida ha contratado a 2 abogados que están analizando. Bueno, también creo que el Club de Leones de Minas lo está estudiando porque esta persona había llegado. Pero insisto, nos vamos a quedar conformes con ver qué medidas se toman para con el agente E33. No, pero es la punta, ¿no? Es la punta. ¿O qué más? Álvaro, estás callado. No, porque uno cuando profundiza en este tema y habla con gente que está investigando sobre este tema, recibe mucha más información. Entonces, la mayor información que uno recibe informalmente, no documentado y no probado, es escalofriante. Entonces, cuidado con eso. Yo no me animo a tejer conjeturas con respecto a esto porque lo tengo muy mezclado entre lo probado y lo no probado, pero que he sentido de amigos periodistas que están trabajando intensamente en este tipo de investigación, en cómo, qué pasa con el archivo Berruti vinculado a los pactos de tregua que hubo entre las Fuerzas Armadas y el MLN en determinado momento. O sea, si hay aspectos que gente del MLN le interese que no se difunda de eso, pero claro, yo empiezo a hablar de estas cosas y tengo un montón de información no probada y me parece una irresponsabilidad tirarla sobre la mesa, pero realmente me preocupa. ¿Por qué? Porque siempre cuando hay violentismo, ya sea de derecha como de izquierda, ya sea del Estado como de la sociedad civil, cuando hay violentismo siempre hay opacidad y siempre pierde la democracia. Por eso yo creo que es relevante algo que yo decía al principio, que es el manejo de estos archivos. El manejo de estos archivos se debe haber hecho con una transparencia con la cual no se hizo. Con la cual no se hizo. Hay 2 o 3 personas que solamente accedieron a todos los archivos, cuando en realidad la mayoría en realidad, los 2 investigadores. Dos, Rico y Schober. Pero en ese caso, nadie tiene el puzzle armado. Todo el mundo tiene partes del puzzle. ¿Tendrían que estar desclasificados y abiertos para la sociedad civil? Ese es un gran debate también. ¿Sabe lo que es importante? ¿Sí o no? Me voy a sumar a este punto que dice Verónica, porque yo por un tema profesional, hace un año, recibí, luego de una gestión ante un juzgado que hice, una autorización para acceder a determinado expediente que operaba en la justicia militar y que ahora está en un archivo, en fin, que ha sido confiado allí de la justicia militar. Hace un año y no se me permitió el acceso, con una orden judicial. Entonces, ¿cómo familiares? ¿Cómo hay personas que acceden libremente a todos los archivos y hay otros investigadores, periodistas, comunicadores a los cuales se les cierra la puerta de los archivos?
Lo pregunto. Familiares de detenidos desaparecidos. Perdón, pero es un tema muy serio. Es un tema muy serio que a mí hace un año me tienen en las vueltas y es una cosa insólita que ante una orden judicial que yo tengo, el archivo se niegue a suministrarme lo que me autorizó la justicia. Pero además tenemos que hacer una pausa. La ley de habeas data que protege la información nominativa, ¿corre solo para víctimas o victimarios? Porque ese es el gran también debate que está detrás de cuando decís, bueno, a ver, desclasificamos esto y lo abrimos para todo el mundo. No se sabe cuáles son los criterios, por qué algunos acceden y otros no. Y los que acceden, ¿por qué acceden y en función de qué? Y a los que se les niega, ¿por qué se les niega? Hacemos una pausa y ya venimos.